En su más reciente tema, Taylor Swift expresa cómo fue rescatada del dolor y cómo rompió la maldición de Shakespeare. En The Fate of Ophelia, narra quién la sacó de la torre, la desenterró de su propia tristeza y le cambió el final que la trágica Ophelia nunca tuvo. Hoy vamos a conectar esas frases que aterrizan en su vida personal, sin dejar de lado el símbolo que está resignificando en sus historias amorosas. Bienvenidos amigos, aquí se desarma música con calma y sin rodeos para escuchar mejor cada detalle. Y hoy toca The Fate of Ophelia, el primer tema del nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, en el que reescribe un final trágico con una confesión muy emocional. Usaremos fragmentos muy cortos y los pausaremos para comentar, porque esto es un análisis de la canción, no una reproducción del tema completo. Antes de entrar en materia, comenzamos por mencionar que la canción está coescrita y coproducida por Taylor, Max Martin y Shellback. Recordemos que Max Martin tiene un récord como productor con más números 1 en Billboard y uno de los compositores más exitosos, y aquí se nota en todo el tema, especialmente en lo pegadizo del estribillo. Así comienza, se escuchan estas notas en el piano, se alarga un poco. Y aquí comienza ya con la letra. Vamos a ver qué dice. Ese megáfono suena a algo que su pareja dijo en público. Y Pyro es llamarlo incendiario, alguien que prende la chispa. Para comenzar, Taylor habla de alguien muy visible que la llama y le cambia el rumbo. En esta parte de la canción da a entender que él enciende la relación y ella sale del aislamiento. Acá Taylor dice tal cual que si esa persona no se hubiera aparecido, ella se habría ahogado en pura tristeza. Antes de conocerlo, Taylor estaba enfocada en sí misma, tratando de salir adelante sola y protegiéndose del dolor. Estaba en su propia burbuja, sin dejar que nadie la ayudara ni se acercara demasiado porque pesaba el pasado y la soledad. Pero cuando aparece ese alguien especial, todo su panorama cambia. Pasa de estar cerrada a empezar a confiar. Y esa luz que él prende la motiva a volver a sentir y a creer en el amor. Esa línea marca justo el cambio de energía en toda la canción. Aquí Taylor dice, me desenterraste. Básicamente le está agradeciendo a esa persona por sacarla de su peor momento, de ese lugar oscuro donde ya sentía que no podía salir sola. Nos está contando que durante mucho tiempo se sintió sola y atrapada en su torre, completamente aislada, como si nadie la pudiera rescatar. Mientras tanto, la otra persona iba madurando, aprendiendo y también lidiando con lo suyo. La clave está en que esa ayuda llegó justo cuando más la necesitaba. Cuando Taylor habla de ser desenterrada de su tumba, nos viene a decir que esa persona la trae de vuelta a la vida y la salva de terminar como Ophelia, el personaje de Shakespeare que se rinde al dolor. Aquí vemos que Taylor encuentra por fin a alguien dispuesto a entrar a su historia y a apostar por ella de verdad. Ophelia, en pocas palabras, vivía en el mundo de los sueños, pero su historia de amor fue puro dolor y la fue destruyendo. Taylor aquí aprovecha para resumir la tragedia de Ophelia, que venía de una familia importante, pero terminó consumida por una relación que solo le hizo daño y la hizo perder la razón. Nos está diciendo, mira, yo también conozco ese tipo de amor que solo lastima, que erosiona poco a poco, pero en su caso, ella elige romper con ese ciclo. La diferencia con la historia de Shakespeare es que Taylor no se queda destruida, se reconoce en Ophelia, pero decide dar el salto y pedir ayuda. Es una forma de aceptar que se puede salir del dolor aunque cueste. Se siente atrapada, pero también protegida, y en cierto modo, renovada. Cuando Taylor menciona cadena, corona y beat, está hablando de cómo ese alguien la envuelve por completo. Y sí, es una sensación intensa, como estar atada, pero también es sentirse importante, cuidada y hasta impulsada a crecer. No todo es color de rosa. El fuego representa el reto, el cambio fuerte, incluso lo que da miedo. Pero ese desafío es lo que al final la hace más fuerte. Aquí, Taylor ya habla de ser totalmente real y sincera,
y de que lo más importante es estar en el mismo equipo que esa persona. Ya no hay máscaras ni pasado que importe. Taylor apuesta todo por este amor y le dice al otro que lo acepta tal cual, sin importar sus errores o lo que haya hecho antes. Lo relevante es el ahora. Hacen pacto de estar juntos y de cuidarse pase lo que pase. Y esas frases tipo "Your team" o "Keep it 100" también muestran que Taylor lleva la letra a su día a día, a lo real. No es solo poético, es sobre construir juntos y dejar bien claro que la lealtad y el apoyo son la clave en esta relación. Le entrega la llave de su pasado y confiesa que por fin puede confiar. Taylor se abre y le da a esa persona acceso a su historia. Es la parte más vulnerable de la canción. Reconoce que sentía que se ahogaba, que no veía salida, pero le agradece que haya llegado y la haya ayudado a salir adelante. De verdad le reconoce que se siente salvada de repetir el mismo sufrimiento de siempre. Esta desvelada ahora es por emoción, no por angustia. Cambia totalmente la idea. Esas noches largas ya no son por ansiedad ni por tristeza, sino porque está feliz, nerviosa o simplemente por fin disfrutando el presente. El final no es trágico, más bien es vivo, es alegre. Y ahí está justo esa vuelta de tuerca que Taylor le da a la historia de Ofelia, quedándose con lo bueno. Amigos, ya para ir concluyendo, esta nueva canción suena a dance pop y synth pop con toques new wave. Se nota una producción limpia que no nos extraña para nada teniendo a Max Martin presente. Pero, ¿por qué escribió Taylor Swift esta canción? Es claro, amigos, venía de dolor y de repetir historias amargas. Esta relación con su actual pareja, Travis Kelce, la ayudó a terminar de salir de ese agujero y le dio un final distinto al de Ofelia. En el marco del nuevo álbum The Life of a Showgirl, toma una historia trágica para arrancar y la convierte en un número central donde ella elige el final. Como es costumbre con todo lo que saca Taylor, seguro este disco será un éxito, amigos. Además cuenta con un fandom súper leal. Pocos fans son tan fieles e incondicionales como los Swifties. ¿Qué línea es la que a ti te gusta más? ¿La de la torre, el desentierro o la llave de la memoria? Quiero saber tu opinión. Déjame tu interpretación en los comentarios, comparte este video y suscríbete al canal. Es gratis y nos anima a seguir creando contenido de este tipo. Por aquí seguimos escuchando mejor cada canción y entendiendo lo que cuentan estas letras. Gracias por quedarte hasta el final. Hoy por letras, producción y contexto personal, la maldición de Ofelia queda oficialmente rota en el universo de Taylor Swift.